Medievales, en el canal me habréis visto hacer columnas para maquetas. Es probable que hayas visto mi vídeo de cómo hacer vallas para maquetas y belenes muy realistas, con clavos de verdad, puertas, tesoros, o seguramente hayas visto mis tapetes y suelos realistas para maquetas, estos hechos con cartón, con goma eva o con fieltro. En el tutorial de hoy voy a seguir con la dinámica de vídeos y tutoriales para belenismo, dioramas y maquetas, también para juegos de mesa, claro está. Pues no te pierdas el tutorial de hoy, que te voy a enseñar a hacer 3 tipos de suelos muy realistas con piedras de verdad para que tus maquetas den un salto de calidad. Si te interesa ver cómo se hace, vamos a verlo. Hola medievales, he llegado de vacaciones con las piedras cargadas. Perdón, con las pilas cargadas. Hice una encuesta en la comunidad y el siguiente vídeo que queríais ver es este, que trata de usar piedras de verdad, en este caso cogidas de la playa. Son piedrecitas finas, pequeñitas, para hacer muros, suelos, empedrados, tabiques de piedra, lo que viene siendo usarlo para maquetas, sobre todo de estilo medieval. Se me ha ocurrido que voy a hacer suelos, aunque como ya veréis lo puedes aplicar también en paredes o en otro tipo de escenario, como un puente por ejemplo, que quedaría genial. Para comenzar he recortado 3 trocitos de cartón porque vamos a usar 3 técnicas distintas. Como veréis son trocitos que están cortados a 7 centímetros de alto por 14 de ancho. Esta medida, que en principio parece aleatoria, para mí no lo es, porque es la altura que normalmente tienen mis casitas. Mis edificios que yo hago suelen ser de 7 centímetros de alto. Los 14 pues luego puedo cortar y dejarlo como yo quiera. El objeto de hacerlo así ahora es porque quiero hacerle después un molde, para que después, en vez de tener que pegar piedrecita a piedrecita, puedas hacerlo con yeso. Bien, y el tamaño de 7 por 14 tampoco es aleatorio, pues como veis, lo puedes hacer, juntarlos y hacer una plataforma un poquito más grande, un poquito más cuadrada o tipo pasillo. Así que no me enrollo más, dicho todas estas aclaraciones, vamos a comenzar. Como he dicho, lo que vamos a hacer es pegar estas piedrecitas en el cartón. Para ello, y para que no se deforme el cartón, porque vamos a usar cola blanca, lo voy a forrar con cinta de carrocero. No tiene ningún secreto, es simplemente forrarlo. Bueno, pues ya están forrados con cinta de carrocero, como he dicho, para protegerlos de la humedad. Por abajo, si no queréis, no pasa nada, porque como he dicho, vamos a aplicarle cola, vamos a aplicarle cemento y vamos a poner piedra de verdad, como hacen los albañiles de verdad. Resumiendo, el cartón protegido para que no se humedezca y se nos pandee. Continuamos. Como supongo que entenderéis, estas piedras las he cogido de la playa, ¿veis? Y manchan mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo van a tener sal. Pues ¿qué hay que hacer? Obviamente pues lavar la piedrecita. Para ello simplemente la voy a meter en un poquito de agua y punto. ¿Veis toda la suciedad que ha soltado? Bueno, pues voy a lavarlas bien, espero a que se sequen y continuamos. Medievales, las piedras ya han secado, las he dejado casi toda la noche al final para que secaran bien. Como dije anteriormente, vamos a hacer 3 técnicas. Bueno, primero vamos a comenzar con la más básica, que es usar cola blanca y pegar las piedras. Antes de comenzar tienes que saber si vas a hacer una pared o un suelo. ¿Por qué? Para buscar piedrecitas más gorditas, no sé si aquí se aprecia muy bien, están más gorditas, o piedras quizá pues más planas. También el tamaño de la piedra te influirá a la hora de tu escala. No es igual una piedrecita pequeña que una más gordita. Técnica número 1, con cola blanca.
vamos a aplicar por la superficie. Tenéis que aplicar bastante cantidad de cola para que pegue bien. Por supuesto lo podéis hacer con silicona, pero lo que interesa es que toda la superficie tenga cola para que ahora veáis el siguiente paso. Y como he comentado, como va a ser suelo, voy a buscar piedras planitas. Recordad, muy importante, tenerlas limpias. Simplemente, muy sencillo, pegar. Buscamos piedras planas y vamos pegando, pues así con un poquito de gracia, dejándole 1 o 2 milímetros entre una y otra. Eso ya a vuestro gusto. Importante, primero, como he dicho, bastante cola. A tener en cuenta, bueno, pues intentar poner las piedras que tengan un ladito plano, pegarlo aquí al filo, ¿veis? Y intercalar piedra grande con pequeña. Antes de que se seque la cola, pues vamos a aplicar un poquito de yeso. ¿Veis? Sin miedo le echamos, que luego el yeso se va a pegar donde haya cola y cuando ya esté seco lo limpiaremos de nuestra piedra. Y esto sería una forma similar a lo que harían los albañiles. ¿Veis? Es fraguarlo, como hemos visto antes. Lo esparzo. Al tener bastante cola, las piedrecitas se mueven, así que intentar no darle a la piedra, simplemente que entre en las juntas. No hay ni que apretar, dejadlo a su antojo, que vaya el yeso donde quiera. Lo vamos a dejar secar y mientras tanto vamos a pasar a la siguiente técnica. Bueno, la base de corte está hecha un cirio, está muy manchada. Si quieres aprender cómo las limpio, mira el vídeo que te dejo aquí arriba o en la descripción. Comenzamos con la técnica 2, que va a ser aplicar las piedritas con cemento. En este caso cemento de fragua, aunque también podéis usar cemento cola o cualquier otro tipo que tengáis. En esta ocasión lo que vamos a hacer es pegar las piezas encima. Esto lo vamos a usar como si fuera el pegamento. Echamos un poquito de cemento y agua. Pero hoy no lo quiero líquido como otros días que lo uso para pintar. Hoy lo quiero un poquito más espeso. Así que muy poquita agua y removemos hasta que consigamos una pasta. Esa es la consistencia, ¿veis? Una argamasa ahí. Y nada, aplicarlo ahora, pues muy sencillo. Vamos a usar el mismo pincel, lo vas echando en la placa. Esto sí sería una forma más cercana a lo que hacen los albañiles. Yo voy a usar el dedo y creo que será más rápido. Pues veis, ya hemos hecho esto ya más o menos está, lo dejamos lo más nivelado que sepamos. Ahora vamos a ir pegando piedrecitas en la plataforma. Misma técnica que antes, ahora se pone y se aprieta un poquito. Dependiendo de la capa, el grosor que le hayáis dado, podréis poner piedras más gorditas o menos. Bueno, chicos, pues esto es simplemente ir colocando piedrecitas, nada más. Así que voy a pegar toda la pieza, que vamos a pasar a la siguiente. Luego iremos rematando y viendo 4 cosillas para que tengáis en cuenta. No os preocupéis, que parece que no, pero ya veréis que cuando seca se queda pegado como una piedra. Esta es la técnica con cemento que luego también terminaremos de hacer. La voy a dejar aquí y la vamos a dejar secar al menos un par de horas. Te está molando el vídeo, que yo lo sé. Pues no se te olvide suscribirte. Ah, que ya estás suscrito, claro, normal. Pues un like. Vamos, venga, se te olvida. Medievales, y ya vamos a usar la tercera técnica. Bueno, me he permitido con un poquito de silicona, igual que la pegué con cola, lo he pegado con silicona líquida. La verdad que casi se ha quedado más fuerte y me ha gustado más para la piedra. Es igual que la primera técnica, pegar todas las piedras, y ahora vamos a hacerlo también estilo albañil. Al igual que la segunda técnica, cemento. En este caso no vamos a necesitar tanto, lo vamos a hacer más líquido. Para ello vamos a echar un poquito más de agua y para diferenciarlos voy a echar un poquito de pintura blanca, también para que veáis que el cemento también se puede teñir en masa o tinte, que también lo podéis hacer con tinte. ¿Veis? Al contrario, esto ya es líquido. Y esto simplemente, que os va a molar, que yo lo sé, que es volcar así. Y nos los vamos a ir metiendo bien en toda la piedra. Es meterlo bien por ahí. Podéis hacerlo con una brocha
Con el dedo incluso, mira. El dedo casi es mejor. Pero el objeto es que entre bien en toda la piedra. Esto se llama fraguar. Quitamos el excedente lo más gordo. Y por lo más gordito. Bueno, medievales, voy a dejarlo secar también y luego terminamos las tres técnicas para que la veáis, donde vamos a ver los pros y los contras de cada una. Medievales, como ya veis, las piezas ya están completamente secas. Primera pieza con yeso o escayola, aquí la podéis ver. Esta es con el cemento, con la pasta de cemento, ha quedado muy bien. Y esta es con la fragua, más líquido que le echamos, ¿de acuerdo? Como veis está de otro tono de gris diferente a este, porque le echamos un poquito de color blanco. Lo podéis dejar así uniforme, con este tono de gris, pero también podéis limpiar. Con un cepillo de dientes viejo, vais a raspar la zona y quitáis los excesos hasta que la piedra vaya cogiendo más tonos. Bueno, pues eso sería todo. Técnica 1 con yeso, técnica 2 con pasta de cemento y técnica 3 fraguado. Simplemente elegir la que más os guste, cogéis unas poquitas de piedra de la playa y os ponéis manos a la obra. En el siguiente vídeo os voy a mostrar de dónde cogí las piedrecitas y qué más materiales me traje de la playa para hacer más maquetas. Eso será ya la semana que viene. Y ahora, como resumen, vamos a dar los pros y los contras de cada cosa. Como contra, que son piezas que pesan bastante, con lo cual si vas a hacer una plataforma muy larga o muy grande, pesará mucho. Eso también puede ser una virtud, porque si quieres hacer una base que tenga un poquito de peso, porque vayas a poner algo con mucha altura o algo así, pues esto te irá genial. Otro punto negativo es que no todas las técnicas se pueden aplicar en cualquier sitio. Por ejemplo, esta así, no puedes aplicarlo para hacer una pared, porque cuando tengas la pared del edificio no vas a poder aplicar bien el cemento. Así que eso tenéis que tener en cuenta. Otro punto en contra, pues puede ser que ya no se puede recortar. Una vez que ya esté hecho, pues va a ser imposible recortarlo de una forma recta. Necesitaríais una máquina de corte y eso es normalmente inviable. Y como principal virtud, pues que lo puedes personalizar como quieras y como veis es muy realista. El que más me ha gustado y el que más pesa es el de la pasta de cemento. Y el que me va a venir muy bien para moldes va a ser este, que tiene más recoveco y así podré hacer el molde mejor. Y el que más liso se ha quedado quizás sea este, el del cemento líquido. Como veis, en todas las plataformas las miniaturas se quedan perfectamente y le da un toque muy realista, tanto en figuras grandes como en pequeñas, no hay ningún tipo de problema. ¿Veis? Se quedan perfectos. Como tips para cuando lo hagáis con pasta de cemento, que sería este que era la muestra, aquí lo usé solamente con cemento y se queda muy liso. Pero si al hacer la pasta le aplicáis un poquito de arena fina de playa, pues veréis que le da un toque muy rugoso, muy guapo también, como más viejo. En el próximo vídeo vamos a hablar de dónde saqué todos estos materiales. Las piedrecitas de playa, arena fina, en fin, encontré un montón de materiales que os van a venir muy bien. En el siguiente vídeo, la semana que viene, lo veréis. Perfecto, medievales, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle un like, compartirlo, que es muy importante, y espero que estas técnicas le sacáis buen partido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.